Buenos días, hermanos. Estamos reunidos para darle honra y gloria a Dios por una semana de protección, por una semana de recogimiento, por una semana en que ha hecho su acompañamiento y su bondad y nos dio la gracia de tenernos vivos para poder orar por otros. Hoy vamos a hablar de un mundo que está en convulsión. Pero contra la convulsión siempre estará la oración, que es la que nos acerca en nuestro pensamiento a Dios. Vamos a orar para empezar en este día de domingo a alabar a Dios. Señor, gracias porque nos has acompañado, porque siempre eres como un silbo apacible, como el agua que desciende de la montaña, Señor, para irrigar todo el bosque. Y junto a ellos darnos la vida, Señor, una vida unida a ti. Gracias por los que están acercándose a escuchar hoy tu mensaje y ayúdanos a que este mensaje haga eco en las vidas, en el caminar, no como una tarea, Señor, sino como quien escribe con la mano derecha o la mano izquierda, como fluye tu vida, como fluye tu aceite, Señor, por las barbas de Aarón. Gracias, Padre, por la delicadeza de tenernos hoy, de escuchar tu voz, de abrir nuestro entendimiento, Señor, de armonizarnos contigo. Te suplico que muchas personas se edifiquen con esta palabra que hoy va a ser oída, con estos salmos que te vamos a hacer, Señor, con la alabanza, Dios mío, con la música que te deleita. Gracias, Señor, por los que se acercan y gracias, Señor, por los que te creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Una de las grandes dificultades del día es la convivencia. La convivencia que ha sido obligatoria debido a una reglamentación del gobierno, pero más que una reglamentación del gobierno, creo que es una reglamentación de Dios. Más allá de las teorías de conspiración, existe una necesidad de Dios que la familia se juntara. Cuando uno se encuentra en conjunción con otros, surgen ciertas dificultades. Estas dificultades fueron expresadas por David en el Salmo 55. Vamos a leer el Salmo 55 desde el 1. En un subtítulo encontramos la palabra masquil. El masquil era una instrucción en hebreo y el plural de masquil significaba sabio o entendido. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Escucha, Dios, mi oración y no te escondas de mí, de mi súplica. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. El 9 dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Y el 12 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío,
mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hay una ciudad, hay un clamor. Estos salmos de esta naturaleza, como Jonás más bien clamó que se destruyera Nínive, David en una solicitud inusitada le pedía al Señor que destruyera y confundiera la lengua de ellos. ¿Cuál era la historia anterior de confundir la lengua? Estaba en Babel. Y que los destruyera. No estaba pidiendo perdón por ellos. Y hay una profunda angustia, porque en su convivencia con los seres que más quería, estaba sintiendo que no había armonía. Hoy vamos a hablar de la armonía después de escuchar estas alabanzas que tenemos para el Señor. Bienvenidos.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción.
las personas que tienen abundancia, abundancia de tranquilidad, hay por lo menos una comida en la casa, están conviviendo con otros, es la inconformidad. Le pasó a Sodoma, en su abundancia empezó a pecar. Y muchas veces nosotros nos sentimos inconformes estando en la casa. ¿A qué se deberá esta inconformidad, esta desarmonía? Cuando la convocatoria del Señor es a leer su palabra, a meditar en ella, a tener un pensamiento afín con Él, como lo tuvo el Señor Jesucristo, y a desarrollar una vida no por causa de la perfección que puedo conseguir, sino por causa del entendimiento de lo que Dios me solicita que haga como cristiano. Esta palabra cristiano es un rótulo bien pesado sobre los hombros, porque a veces la utilizamos conociendo solo unos versículos, no es una crítica. Es la concientización de que no basta leer el versículo o memorizarlo, sino que hay que incorporarlo para poder tener una convivencia con Dios de la manera que debe ser y con los semejantes. En el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová la bendición y vida eterna. Bien, la palabra armonía se define como el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo, y el resultado, esta es la belleza. Las personas somos diferentes, Dios nos hizo diferentes, así pertenezcamos a una misma familia. Recordamos la familia inicial, que fueron Caín y Abel, de una misma familia, pensamientos diferentes y relaciones diferentes con Dios. En la casa tenemos relaciones diferentes y eso no nos lleva a una connotación de la armonía, cuyo resultado final es la belleza. La belleza fundamentada en amor. La armonía se trata de un acuerdo o una concordancia, que significa ajustarse o concordar. Me hace acordar de la palabra en donde nos indica que nosotros debemos ser o considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Hubo una gran diferencia familiar que encontramos en Génesis capítulo 13, el versículo 1. Subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai o Ai. El lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Con él estaba su sobrino, Lot. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo
y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Fíjese que hay abundancia de espacio, hay abundancia de riqueza, pero había inconformidad. A veces en esos espacios reducidos de la casa se nos presenta incomodidad, no sé, porque tendremos 2 platos para que coman 3 o porque hay un elemento de entretención para que estén 5, pero existe algo. Uno no aprecia lo que hay siempre como ser humano. Cuando no hay una conexión con Dios, se ve el vaso medio vacío, no ve uno el vaso medio lleno. Y casi todo lo vuelve objeto de crítica porque no se está alimentando de la palabra de Dios, sino de las desinformaciones que están transmitiendo las redes sociales. Y tenemos la mala costumbre de tener una razón o un alegato y de alguna manera malinterpretamos un versículo y lo invocamos como respaldo de mi pensamiento, pero no leo el pensamiento o no leo el versículo para mirar qué es lo que me está transmitiendo. La Biblia se lee meditando en el versículo, pensando qué es lo que me dice Dios y pensando qué es lo que yo debo obedecerle. ¿Qué hizo en este instante Abraham? Dijo, muestre yo, esto es mío, Dios me lo dio, porque a mí me lo indicó desde que salí, que Él me iba a dar una herencia, una familia. No. Armonizó y le dijo a Lot, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Uno de los grandes problemas entre jóvenes, entre género femenino y género masculino, y entre gente de edad y gente de menor edad, es armonizar sus pensamientos. Un gran desatino de las personas mayores es pensar que lo conocen todo, o por el hecho de haber estado mucho tiempo asistiendo a la comunidad de un domingo o los sábados o reuniones, piensan que eso es suficiente para tener razón y conocimiento. Sí hay una experiencia, pero esa experiencia puede tener algunas falacias incorporadas en la verdad y nos ensordece. Nosotros no escuchamos. ¿Qué hizo Abraham? Armonizó, pero ¿cómo hizo o cómo pudo Abraham entender que podía armonizar con Lot? Pues porque Abraham sí se comunicaba con Dios, Lot lo hacía menos. Y fíjese lo que sucede. En el 9 dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. No significa que cuando hay diferencias se condescienda, se acepte, porque muchas veces sí se puede tener razón de Dios. Lo importante es que la razón de Dios no es mi justificación. La razón del fuerte es la fuerza, pero la razón del que se autodenomina cristiano es el amor. No está de mal delante de Dios en oración expresar los sentimientos, porque Dios entiende que somos imperfectos. Eso no es justificación para el pecado, ¿no? Pero sí para entender que tenemos que escuchar, porque si no aprendemos a escuchar, pues no tendremos la manera de recibir un buen consejo. La Escritura lo dice. La sabiduría está en la multitud del consejo. En el salmo inicial, que fue el Salmo 55, volvemos a él.
David no tiene más que abrir su corazón. Tenía un profundo temor y lo expresa en el versículo 4 del Salmo 55. Mi corazón está dolorido, dentro de mí hay terrores de muerte, sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. En estos momentos de coronavirus, siempre estamos pensando que nos vamos a infectar y eso es posible. Un milagro extremo es que no nos hayamos contaminado. Pero un milagro mayor es que aún contaminados, entendamos que la acción de Dios no deja de obrar sobre sus hijos. Las emociones no se reprimen, se llevan a Dios. Una emoción como la ira no es concordante con la armonía de las casas. Hay que entregarle y tener una piedad extrema y cubrir con amor la falta ajena. No estoy imponiendo obligaciones. Estoy pensando es que si yo me porto bien a mi manera, pues no estoy concordando con Dios. Pero si el que me instruye es el versículo, sí podré tener una armonía muy clara. En el Salmo 55, en el versículo 21 dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. No me conmueve a mí el miedo, me conmueve el entendimiento que puedo ser ampliamente franco con Dios para tener una armonía en la familia, para entender la necesidad de la esposa, del hijo, y para que el hijo entienda la diferencia de edad con el padre. Cuando uno está como hijo, le cabe obedecer las cosas que vengan de un mandamiento divino. Para estar completamente en armonía con Dios y naturalmente con la familia, los voy a invitar, uno, a que en oración abramos el corazón con Dios, porque nosotros sabemos cuáles son las cosas que nos alejan de Él. Y para que en la semana puedan conversar con sus amigos, en las conexiones que tengan y con su propia familia, vamos a leer versículos de armonía para que esta disertación de hoy quede más clara. Vamos a leer Lucas 22, 32. Todo el capítulo es necesario leerlo, pero hago alusión a los versículos que son claves. Primera a Tesalonicenses 4, Primera a Tesalonicenses 5, el 5:11 y el 4:18 son los versículos claves. Salmos 15, 13, Juan 17, 21, Santiago 5, 16 y finalmente en Mateo 7. Entonces, que tengan una feliz semana y que tengan una gran armonía. Un abrazo para todos y recuerden meditar la palabra que escuchen a continuación. Y vamos con más alabanzas y con más cantos. Por favor, participen de ellas.
santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Llevo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. Aquí levanto mi clamor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Te necesitamos, Señor. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona
respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdida sin ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdida sin ti y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Padre amado, eres tú nuestro pan, Dios. Eres tú nuestro todo. Te necesitamos, Dios. Te anhelamos, oh Señor. Perdida sin ti. Perdida sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí,
Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, y cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío
Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Envuélvete con mi alabanza, tu nombre es invencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Padre bendito, para acudir a tu llamado. No sin antes darte las gracias, Señor, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, Padre bendito. Porque al despertarnos cada mañana, Señor, podemos dar testimonio del cuidado que has tenido de nosotros. En la noche, Señor, con el alimento también a diario, Padre bendito, y el abrigo y el cuidado de nuestras familias, Señor. Hoy estamos aquí, Padre bueno, acudiendo a tu llamado para escuchar tu palabra, Señor. Y es por eso que renunciamos a nuestro intelecto, Señor, a nuestra razón, a nuestra lógica, y abrimos nuestro corazón para que seas tú hablando, Padre bendito, tu divina palabra, y que esa palabra sea la semilla de vida que se siembre en cada uno de nosotros y dé el fruto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay una palabra que pues hemos escuchado y que nos puede marcar todo lo que significa una familia que va unida, que va bajo unos mismos objetivos, que va bajo unos mismos principios, y es la armonía. ¿Y qué es armonía? Armonía es vivir en paz, libre de conflictos y de contratiempos. Es una relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Armonía es todo lo que significa una armonía conyugal, acuerdos, unidad, una muy buena relación. Uno de los ejemplos que nosotros podemos tomar de lo que es la armonía es una filarmónica. Una filarmónica se compone de muchos músicos que toman diferentes tipos de instrumentos, de viento, de percusión, etc. Y cada uno va llevando una tonada. Pero si nos ponemos a escuchar a cada uno de los instrumentos, pues pueda que nos agrade, pero no encontramos en sí nada que sea profundo. Pero cuando toda la filarmónica está completamente sincronizada y cada instrumento se coloca al servicio y en unidad y marca la armonía general, encontramos unas bellas melodías que son las que solemos escuchar cuando estamos apreciando la interpretación de alguna de las filarmónicas de nuestro agrado. Hoy vamos a ver lo que es una familia que vive en armonía, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso los invito a que por favor vamos al Evangelio de Lucas,
capítulo 2, versículo 41 en adelante. Nos dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Una familia que vive en armonía es una familia que celebra, que festeja en unidad. Aquí vemos, por ejemplo, que Jesús y sus padres van a celebrar, como nos dice el versículo 2:41, la fiesta de Pascua como era de costumbre. Ellos tenían la costumbre de celebrar las fiestas que les marcaba sus creencias de la época. ¿Y qué es lo que nos está enseñando? Que una familia debe estar acostumbrada a reconocer los méritos de cada una de las personas que componen el hogar. Una familia debe de celebrar todo, porque esto es parte de la armonía. La fecha en que se conocieron, la fecha que marca el aniversario de bodas, la fecha del nacimiento de un hijo, el grado de uno de los hijos o de cualquiera de los miembros de la familia, la fecha de cumpleaños, la fecha del Día del Padre, del Día de la Madre. Todas estas fechas son unos días propicios que permite que la familia unida completamente celebre, festeje, conmemore en armonía, porque esto permite que se encuentre un significado que marca un gusto único y exclusivo a cada uno de los miembros de la familia. Una familia, además de celebrar las bodas y el reconocimiento que tiene de cada uno de los miembros de la familia, es una familia cuyos padres están pendientes de cada una de las acciones de sus hijos y están prestos a acompañarlos al colegio, a una entrega de notas, a una presentación de sus hijos, bien sea de teatro, de canto, a una presentación de una obra de teatro o una presentación deportiva. Los hijos, cuando van a hacer una presentación de estas, no están pendientes si hay mucha gente para ver lo que ellos van a representar. Solamente hay unas personas que quieren que estén dentro del público que los va a ver, los padres, porque ellos son su mayor orgullo y a ellos les quiere mostrar las cosas que el hijo ha venido desarrollando y que ha venido aprendiendo. Por eso causa bastante frustración en un hijo cuando va a hacer una presentación de estas en su colegio o inclusive en la universidad y no es acompañado por alguno de los padres. Causa tristeza, causa dolor, causa sentimiento
que va llevando a un conflicto y a una amargura. Una esposa le agrada de una manera sobremanera muy grande que su esposo se acuerde el día del aniversario de bodas, porque para ella fue algo muy significativo. Y es ahí cuando la familia, de común acuerdo, fija cómo deben de hacer esta celebración o esta conmemoración. Y hay muchas formas de hacerlo. En la casa, con una comida especial, con una reunión especial, inclusive con alguna especie de representación teatral que se pueda hacer en familia. Y si las condiciones económicas lo permiten, pues salir a un sitio especial donde van a encontrarse todos reunidos y van a departir con un almuerzo o una cena en un restaurante que previamente hayan escogido. Esto es una familia que vive en armonía de acuerdo a la palabra de Dios. Una familia que da importancia a cada una de las fechas que se van cumpliendo. Una familia que vive en armonía tiene su fundamento en la palabra de Dios. Habíamos estudiado en enseñanzas anteriores que una familia donde abunda la palabra de Dios y que todo lo que hace, lo hace como si fuera para nuestro Señor Jesús y que vive llena del Espíritu Santo, es una familia que vive en paz, en unidad, en concordia, en armonía. Para Jesús, en esta situación era la primera vez que él podía sentarse con los hombres. Ya tenía 12 años. Las costumbres de la época decían que los niños varones antes de los 12 años deberían de sentarse al lado de las mujeres. Él ya tenía 12, estaba abajo, sentado con los hombres, y él no quería perder esta oportunidad que tenía para compartir la palabra. Jesús empezó a compartir la palabra en el templo, pero todo lo que aprendió lo había aprendido en la casa. En la casa, ¿quién le había enseñado? El sacerdote del hogar, José. Todas las verdades de la palabra de Dios, él las traía de su hogar. Y nosotros tenemos que entender que es ahí donde los hijos deben aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por las enseñanzas que les dan sus padres, dirigidas por el sacerdote, que es el padre. Sentarse, estudiar, el ver a los padres, orar, estudiar la palabra, enseñársela a ellos, les va a ir permitiendo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. José había edificado su casa en un fundamento fuerte, la palabra de Dios. Vamos a Mateo 7:24. Nos dice, cualquiera pues, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una familia que vive en armonía porque está fundamentada en la palabra de Dios, conoce la palabra, la cree y la vive. Y sabe que el propósito de Dios se va a cumplir en su debido tiempo. No se va a emocionar por las circunstancias que está viviendo y no va a permitir que esto lo saca del rumbo que están llevando. Saben que Dios tiene un tiempo para cada situación y que en su momento el propósito de Dios se va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Lucas 2:46 nos dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19:7, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Este pasaje nos muestra que Jesús conocía muy bien la palabra y que él vivía de acuerdo a ella. Porque ¿dónde lo había aprendido? Le había aprendido en su casa, con sus padres. Y él tenía muy claro lo que era la honra a ellos, porque ellos se lo habían enseñado. Éxodo 20:12 que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da. Un hijo aprende a honrar a sus padres en la medida en que vea cómo ellos se honran, cuál es el respeto mutuo que tienen. Un hijo aprende a honrar a sus padres cuando ve el amor del padre por su esposa, del cuidado, de la protección, de lo guía que es, de ver a su madre respetando a su esposo y ver que todas las decisiones que se van a tomar en el hogar las toman en consenso, que los dos son uno solo, son una sola pareja, un solo cuerpo, una sola dirección, bajo la palabra de Dios. Y es ahí como nosotros encontramos a Josué 1, que nos dice en Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una familia que vive en armonía y que el fundamento del funcionamiento de su familia es la palabra de Dios, coloca esta palabra como fuente de vida y la aplica. Y eso lo conocía muy bien Jesús, porque así había sido educado. Y José había entendido muy bien lo que había aprendido de la palabra y la cumplía y la llevaba. Y por eso es que podemos hablar que es una familia hermosa, en armonía, que nos está mostrando y nos está enseñando cómo tenemos que ser. Deuteronomio 6:6, ¿qué nos dice? Vamos a Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Es estar hablando permanentemente, desde pequeños. El niño, así sea un bebé, en el momento en que el padre o la madre lo está arrullando o lo tiene cargado para consentirlo, ahí debe de empezar a hablarle la palabra, debe de cantarle alabanzas y debe desde muy pequeñito irle enseñando a orar. Y ya cuando vaya aprendiendo a leer, hay Biblias para niños muy hermosas donde los niños van a aprender a leerla. Pero eso solamente ellos lo harán si ven que sus padres se sientan con él a leer la palabra y le van guiando a entender lo que está leyendo en esa Biblia infantil. Y el niño va creciendo, porque lo dice la palabra. Siempre, todo el día se va a hablar de la palabra. No se va a permitir jamás que se comiencen a cuestionar pasajes de la palabra o tratar de acomodarlos a las condiciones del ser humano. No se va a permitir que las circunstancias del mundo entren al hogar a regir y a gobernar el hogar. Es una familia que está gobernada y que seguirá gobernada por la palabra de Dios, porque Jesús, la fuente de vida, es el centro de la familia. Y si es el fundamento, todo está para ellos. Jesús respetaba a los padres y no le importaba que ellos no conocieran o entendieran muchas cosas que él estaba viviendo. Lucas, el pasaje que estamos leyendo, versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendieron. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. No entendieron lo que les decía Jesús. Y suele suceder. Hoy día hay muchas cosas que conocen nuestros hijos y que nosotros como padres no lo entendemos. Pero una muestra de que se vive la palabra de Dios es la honra. Eso no fue ningún motivo, ni ningún impedimento para que él siguiera con ellos, acatándoles, obedeciéndoles y viviendo bajo su autoridad. Porque después de este día Jesús vivió 18 años más con sus padres
acatándoles y viviendo bajo su autoridad. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Los padres de Jesús le habían educado colocándole límites, los cuales asumió con responsabilidad, y esto le permitía crecer y desarrollar en el propósito de Dios para su vida. En el versículo 49, volviendo a leer, Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que estaba en los negocios de mi Padre, que me es necesario estar? De esta manera nos enseña que nosotros debemos de ser guías de nuestros hijos. Debemos de colocarles unos límites, pero ser flexibles con ellos. Debemos de estar pendientes de cada una de las acciones que van a ir desarrollando sus vidas. De ver cómo empiezan ellos a descubrir sus talentos y cómo empiezan a desarrollarlos. Y nosotros estar ahí para irlos guiando. Conocer cuáles son sus amigos, qué es lo que hacen con ellos, pero permitir que esté con sus amigos. Tener unos límites en los cuales él se va desarrollando, pero ser flexibles. Y esto solamente lo podemos hacer cuando él conoce la palabra y la asume con responsabilidad. Porque cuando les estamos enseñando con responsabilidad y en el amor de Dios los límites a nuestros hijos, le estamos enseñando a él a desenvolverse, a vivir bajo autoridad y con humildad frente a las demás personas. Es dejarle que él desarrolle sus propios talentos. Es dejar que él vaya definiendo sus gustos y el propósito de su vida y no tratar de meternos nosotros en esos gustos o en ese propósito de la vida de nuestros hijos. Muchas veces, y uno de los errores más grandes que podemos llegar a cometer es cuando nosotros tratamos de llevar a nuestros hijos a que estudien lo que nosotros no pudimos haber estudiado, a que hagan lo que uno quiso hacer y no pudo hacer. Y es por eso que nos podemos encontrar con muchos muchachos que han estudiado y terminado una carrera que nunca ejercieron. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos querían, era lo que querían sus padres. Y casos hay muchos. Hay algún cantante vallenato muy famoso que estudió Derecho, pero le gustaba el canto. Y tan pronto se graduó y sacó el diploma, fue a donde sus padres, que estaban en la ceremonia, y le dijo: padre, aquí está el título que tú querías. Ahora déjame ser lo que yo soy. Nunca ejerció. Se dedicó al canto, que era lo que él quería. Cuando nosotros estamos metiéndonos dentro del futuro de nuestros hijos, dentro del desarrollo de lo que ellos quieren para sus vidas, estamos casi empezando a educar hijos frustrados, porque van a llegar a una edad avanzada y no sabemos qué pueda pasar con ellos, porque estudian una cosa y otra cosa, pero no lo que ellos realmente han querido. Porque existen patrones equivocados que se pueden definir dentro de un hogar. El sueño de los padres no debe estar centrado para sus hijos en lo que ellos hubieran querido ser. Debe estar centrado en ser guías espirituales y de sus hijos en cada una de las actividades que van a ir desarrollando. Y así ellos van a encontrar lo que ellos quieren para sus propias vidas. Cuando esto lo aprenden muy bien los hijos y lo entienden bajo el fundamento de la palabra, crecen con autonomía, crecen con decisiones sabias, no se aventuran a tomar decisiones, siempre van a consultar. Esto pasó con Jesús. Ellos sabían que en él había un propósito y lo dejaron. Y Jesús lo entendió. Pero una muestra de la honra que él tenía con sus padres nos la da la historia. 18 años más viviendo bajo su tutela y su dirección. Y ahí está, como un ejemplo de que nosotros podemos aplicarlos cada uno en nuestras propias vidas. Una familia en armonía, no nos olvidemos, conmemora, festeja, vive de acuerdo a cada una de las situaciones que se van presentando
y las resalta. Los triunfos de nuestros hijos tienen que ser de gratitud y de regocijo para cada uno de los padres. El triunfo de uno de los esposos debe ser motivo de felicidad para el otro esposo. Inclusive las tristezas. Cuando las cosas de pronto no funcionan bien, debe de haber congoja dentro de los más miembros de la familia. Y además de celebrar y de vivir bajo el fundamento de la palabra, una palabra que se estudia a diario, que se vive, que se practica, que se refleja y que es acompañada de oración. Una oración donde nosotros nos reunimos a diario con nuestro Padre Celestial y le contamos absolutamente todo. Qué hermoso es cuando en una familia aprendemos a orar por todo, por gratitud, por buscar la dirección, pidiendo la sabiduría de Dios y por los demás. Cuando nosotros nos dolemos por las necesidades de nuestro prójimo, vamos creciendo en el amor y en la sensibilidad que Dios nos da. Y esto es lo que debe tener una familia. Y además de esto, una familia que vive en armonía tiene firmeza en los momentos críticos. Absolutamente todas las familias tienen dificultades. La tuya, la mía, la nuestra. Hay momentos que son muy difíciles. Y mire lo que les pasó. Jesús se perdió durante 3 días. ¿Qué nos podría pasar a nosotros si se nos llega a perder un hijo de 12 años durante 3 días? O no importa la edad, así tenga 20 años y no aparece. Viene la tristeza, puede llegar la amargura, la ira, el desespero, pero no. Ellos jamás se echaron la culpa del uno al otro. Ellos creían en la palabra de Dios, la vivían y sabía que había un propósito de Dios para con la vida de Jesús y no perdieron la calma. No se empezaron a echar la culpa el uno al otro. Hoy día, por ejemplo, ¿qué podría haber uno ante una situación de esas? Fácilmente encontrar al padre echándole la culpa a la mamá. ¿Usted qué estaba haciendo? Usted tenía que tenerle cuidado. Usted no le puso cuidado. Y ella, de pronto contestándole. Y a lo mejor llegando a una situación indebida, de crisis, de desesperación. No. Ellos, así alguno de los dos tuviera la razón, no les importó, porque no querían dañar la relación. Ellos vivían bajo la palabra de Dios, la creían, entendían lo que Dios les había dicho y sabía que Él iba a aparecer, a pesar de la tristeza y del dolor y el sufrimiento que podía estar viviendo en este momento la palabra. ¿Y esto por qué? Porque había José construido un hogar sobre la roca. Volvamos a Mateo capítulo 7 y vamos al versículo 25. Mateo capítulo 7, versículo 25. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron. Esto es una tormenta. Una tormenta dura, difícil. Se les perdió. No se les perdió una hora. No se les perdió un ratico. 3 días. ¿Será que nos podemos imaginar si en esos 3 días, en esas noches, José y María pudieron dormir? No. Era tal su tristeza que solamente esperarían a que apareciera nuevamente la luz del sol para seguir y continuar buscando. Pero ellos vivían fundamentados en la palabra. Ellos sabían que ahí estaba, la creían, la vivían, que es lo más importante. No se trata
de que con solo leer la palabra, estudiarla y orar, hemos llegado a todo. No, la palabra tenemos que interiorizarla cuando la estamos leyendo. Interiorizarla es hacerla propia, es hacerla mía, creerla, vivirla y entender que cuando la estoy interiorizando, la palabra a mí me va a confrontar. Y en ese momento que me está confrontando, voy a darme cuenta porque el Espíritu Santo me lo está diciendo que estoy haciendo algo equivocado en mi vida. Y si esa palabra que he hecho propia, que he hecho mía, que tengo interiorizada, me confronta y me muestra el camino equivocado, ¿cuál es el paso a seguir? Buscar de Dios en un sitio donde pueda estar a solas con Él, confesarle mi pecado, arrepentirme, y Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, y me volverá nuevamente a encauzar por el camino donde yo debo estar. Y esa relación que se pudo haber roto por yo estar haciendo en determinado momento cosas que no van de acuerdo a la palabra, queda restaurada y me lleva a nuevamente estar en comunión con Dios. Es eso lo que tiene que pasar cuando estudio, interiorizo y permito que la palabra me confronte. Y eso nos sucederá a diario, todos los días. Y si a diario lo estamos viviendo, nuestra vida será diferente. Nuestra familia será diferente. Y nuestra familia será de ejemplo vivo para las demás familias que querrán vivir como nosotros queremos, porque ahí nos estarán viendo. En cambio, cuando una familia no vive de acuerdo a la palabra de Dios, fácilmente se desborona ante cualquier crisis. Vienen los reproches, vienen los conflictos, vienen las ofensas, inclusive empiezan a salir palabras de maldición dentro de los miembros de la familia. ¿Y esto a qué lleva? A generar una serie de crisis fuerte, porque estos conflictos que traen ofensas verbales van a causar heridas, heridas que se van almacenando en nuestro corazón y lo van endureciendo y van a ocasionar amargura, tristeza, dolor, que necesitan después de un tratamiento muy especial para que haya libertad y perdón. En Mateo 7:26 nos dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Un hombre insensato es aquel que, conociendo la palabra, no la coloca como fundamento porque no la cree, o porque sencillamente piensa que con solo leerla ya está. Es creerla, es vivirla y es ponerla en práctica en cada uno de sus hogares, empezando por la vida propia. Cuando estas situaciones las estamos viviendo y llegamos a este punto de insensatez, pues se rompe la armonía. Ahí no hay unidad, ahí no hay una buena relación, y por lo tanto el fundamento de la palabra de Dios no es el soporte de nuestras familias, sino la razón y la naturaleza humana. Lucas 6:46 nos habla del mismo pasaje, pero nos agrega algo más. Empezando nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué decís que yo soy tu Señor? ¿Por qué decís que yo soy tu Creador, tu Padre, tu todo, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
¿Por qué me llamáis? ¿Qué es llamar? Es invocar, es rogar, es pedir auxilio a una persona de una manera verbal o mentalmente. Es cuando en nuestras tristezas vamos a Él pidiendo su ayuda y le decimos, Señor, ayúdame. Pero Él nos está diciendo, ¿y por qué no hacen lo que yo les digo? ¿Y qué les digo? Que vivan de acuerdo a mi palabra. Que la familia de ustedes tiene que ser el reflejo de la palabra viva. Que el amor llene sus corazones y ese corazón lleno de amor sea sensible frente a los demás. Y es algo que nosotros debemos de tener en este momento. ¿Cuántas personas que conocemos y que compartían con nosotros la palabra o que veíamos que estaban aprendiendo con nosotros la palabra, no hemos vuelto a saber de ellas? Las hemos llamado, nos hemos preocupado por ella o sencillamente dentro de la comodidad donde estamos viviendo estamos tranquilos. No, aquí Dios nos está diciendo que si hay una persona de la cual nosotros no hayamos vuelto a tener referencia, la busquemos, la llamemos, porque a lo mejor está necesitando de una palabra, de un hermano, de una palabra amiga llena de amor, que le dé consuelo, paz y alegría en medio de las dificultades que se pueden estar viviendo. Una familia que vive en armonía, que celebra junta, su fundamento es la palabra y que soporta las crisis que lleguen a ella, es una familia bendecida para bendecir a las demás familias. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser instrumento de bendición para las familias que en este momento necesitan de la paz y del amor de nuestro Señor para sus vidas. Y solamente lo podremos hacer si ven en nosotros esa armonía. Y nosotros, al llevarle la palabra, le estamos enseñando a encontrar las respuestas en ella, facilitándole el estudio, abriendo nuestros brazos para que descansen en ellos. Dios nos ha regalado muchos medios. No es impedimento en este momento que por las normas, de acuerdo a la situación, no podamos salir. Para eso Dios colocó los medios de comunicación, para estar pendientes de cada persona. Y así nosotros ser el reflejo vivo del amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amados hermanos, no nos olvidemos que si nuestras vidas, nuestras familias viven bajo el fundamento de la palabra, unidas, en armonía, celebran y festejan cada situación que llega a sus vidas y soportan las crisis, es una familia que vive en armonía de la palabra de Dios y será el reflejo del amor de Dios ante los demás. Y así nuestras familias, nuestra ciudad, nuestra sociedad, nuestro país será completamente diferente. Hagámoslo, por favor. Busquemos de Él. Busquemos que sea el centro de nuestras familias y vivamos de acuerdo a su palabra. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este bello momento que tú nos has dado, Padre bendito. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú has permitido que nosotros la escuchemos. Te rogamos, Padre Santo, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, que sigamos entendiéndola, que sigamos profundizándola. Y Padre bendito, si nos hemos equivocado, perdónanos, Señor, perdónanos, porque lo que más queremos es que nuestra familia sea una familia que viva en armonía, como tú quieres que lo haga, Señor. Que el fundamento de tu palabra sea el centro de nuestras familias. Que nos permita celebrar y conmemorar en familia y en unidad, y asimismo soportar cualquier crisis, para ser familias de bendición, para bendecir a las demás familias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra,
por lo que nos enseñas y por lo que nos seguirás enseñando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Mi hogar desea tu presencia, solo tú eres digno de reverencia, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. En santidad viviremos y solo a ti nos postraremos, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Bueno, hermanos, qué buen tiempo que nos ha permitido tener el Señor. Gracias por estar ahí reunidos en la distancia, pero unidos por esos lazos de amor que pone el Señor entre nosotros. Bueno, el Señor hoy nos ha dado una buena enseñanza para reflexionar, para que estos días estemos pensando en ese amor que Él ha puesto en nuestros corazones. Y hermanos, reflexionemos sobre la importancia de seguir sirviendo en la obra del Señor. Y no olviden esta semana, hermanos, que tenemos el miércoles el tiempo de alabanza y reflexión de 8 a 9 de la noche. Y el sábado el tiempo de oración de 9:30 a 11:30 de la mañana. Y por supuesto el próximo domingo estaremos aquí nuevamente atentos a qué cosa nueva nos quiere enseñar el Padre. Y les recuerdo, hermanos, si alguno de ustedes está allí sin un grupo de estudio,
Y por favor comuníquese, y puede ser con el pastor Luis o conmigo, para que los podamos ubicar dentro de algunos de los grupos de estudio que tenemos ahora en la congregación. Bueno, hermanos, un abrazo y que tengan una muy feliz semana. El Señor los siga bendiciendo.